Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Pedro Velasco, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, para hablar sobre este tercer día de comparecencias. ¿Existen o no pruebas hasta el momento? ¿Cómo han sido las comparecencias de algunos de los funcionarios de Estado? Le consultamos enseguida. Asambleísta Velasco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Gracias por la oportunidad de compartir la información que se está generando en este mismo momento desde la Asamblea Nacional. Sí, hoy es el tercer día de comparecencias que usted se ha referido. Sí, asambleísta, algo que ha llamado la atención es lo revelado desde la Contraloría General del Estado, este examen especial en el cual se habría establecido en su momento indicios de responsabilidad penal, donde se hablaba incluso de un perjuicio de $6.1 millones en este contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, fue archivado. Con esto, un poco se deja sin piso la acusación. Sí, es necesario que reproduzcamos la información fidedigna que nos dieron esta tarde algunos funcionarios, dentro de ellos el Contralor General del Estado. En el informe que presentaron, que eso es también la línea de tiempo de enero a diciembre del año 2020, clave, en donde estaba de presidente Lenín Moreno, se hace la auditoría y se determina un perjuicio de más de 6 millones. Se establecen una glosa, una responsabilidad civil de glosa, en contra del exgerente de de Flopec y el exgerente comercial. Y eso está en marcha, está vigente. Es decir, esa glosa encontró responsables. Lo que hoy se ha pretendido introducir dentro del debate, dentro de las preguntas por parte de los asambleístas que firman la solicitud de juicio político, es de que había un borrador en donde se presumía el tema de responsabilidad penal. Y les ha explicado ampliamente el Contralor de que ese informe de borrador va a patrocinio, y patrocinio es una instancia de la Contraloría que analiza con varios profesionales si amerita o no incluir esa responsabilidad penal. No hay responsabilidad penal, no hay el presunto delito de peculado, lo han dicho claramente, se determina la responsabilidad civil de quienes tenían que ser responsables y por lo tanto el tema ya está cada vez más claro. Está muy claro lo que se está evacuando en la Comisión de Fiscalización. Hemos podido ver algunas de las comparecencias y las preguntas y repreguntas en algunos casos por parte de asambleístas. Vemos ciertamente un desconocimiento real de lo que efectivamente se está tratando, y me refiero concretamente al supuesto peculado. ¿A qué se debe o cuál es su lectura de que algunos legisladores incluso tropiezan en fechas, tropiezan en interpretaciones? Algunos ni siquiera saben preguntar. Usted tiene claridad, Fausto, y el país tiene claridad. Y creo que debemos esforzarnos todos y cada uno de quienes estamos al interno del Parlamento de, primeramente, hacer preguntas que sean pertinentes, conducentes, útiles para el esclarecimiento de la verdad. El Ecuador demanda verdad, no demanda política o politiquería, y eso creo que tenemos en clarísimo todos. Pero hay preguntas que hoy lo que estamos mirando es desviar la verdadera razón de este juicio político. Ya no es el tema de demostrar peculado, ya no es el tema de demostrar responsabilidad del presidente de la República. Hoy están hablando de una posible responsabilidad política, pero lo dejan muy suelto, muy general, inclusive pretendiendo emitir juicios de valor en contra de los funcionarios que están compareciendo a la comisión, y esa no es la tarea. Cuando se le dice que por qué no se ha removido a exfuncionarios de la Contraloría que trabajaron con Pablo Celi. O sea, no tienen ni siquiera la menor idea de lo que significa la comparecencia y para qué las preguntas. Por lo tanto, yo sí invoco a que las comparecencias que vayan a venir todavía en los próximos días lleguen a darnos más luces, porque hasta aquí estamos más oscuros que antes. ¿Existe alguna relación entre lo que se ha escuchado en estos 3 días de comparecencias, entiendo también la presentación de algunas de las pruebas, con la decisión, por ejemplo, de uno de los asambleístas del Partido Social Cristiano de dejar la bancada? Aquí hay una libertad total de los asambleístas que quieren actuar con responsabilidad. Yo había cuestionado hace algunas fechas atrás, y lo ratifico, ¿cómo es posible
que se llegue primeramente a determinar una sentencia sin antes dar la oportunidad de que presenten pruebas, de que haya la defensa, que haya el debido proceso. Y hemos visto una posición muy radical, respetable desde todo punto de vista, pero no la podemos compartir cuando el Partido Social Cristiano, su jefe de bancada, han mencionado de que ellos van a dar el voto para censura del presidente de la República. O sea, para ellos no les importa el juicio, el debido proceso, las pruebas, nada, pero van a dar los votos. Y creo que hay asambleístas en las diferentes bancadas que se merecen respeto, que merecen que se tome en cuenta su criterio, que es fundamental. Dejen primeramente que evacúen, que analicen objetivamente qué pruebas aportaron, si se demostró o no el tema del presunto peculado, y ahí emitan su criterio. Pero aquí estamos a la inversa, y el país no puede seguir de tumbo en tumbo con personas que solamente persiguen intereses políticos. Ya basta de eso, el país necesita gente transparente, honesta, que le defienda al Ecuador, no sus intereses políticos, partidistas y mucho menos a ciertos líderes. En sintonía con lo que usted menciona del Partido Social Cristiano, también hay pronunciamientos desde Pachacuti. Salvador Quispe, asambleísta de esa tienda política, ha dicho en nuestros espacios de noticias que Pachacuti tiene definida su decisión respecto de la censura al presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Será que este evento vuelve a juntar a Pachacuti, que había mostrado división y algunos quiebres en decisiones en el legislativo? A mí no me gusta pronunciarme de las acciones o de las decisiones que tomen al interno de cada una de las organizaciones políticas, pero por sentido elemental es de que permitan primeramente que haya esta terminación de la fase de prueba y luego con el informe que se presente con total transparencia, tomen una decisión. Pero acá lastimosamente se está decidiendo antes de, y eso daría a entender como que se pretende manejar ciertas organizaciones políticas con una línea vertical, que si no cumplen, aténganse a las consecuencias. A Dios gracias, permítame referirme, hay libertad de pensamiento en quien está hablando, hay libertad de conciencia y hay seriedad, que es lo más importante, porque así tiene que actuar un legislador que representa al país y, en mi caso, a la provincia del Carchi. Han dicho los legisladores de oposición que están convencidos de conseguir los 92 votos y aparentemente esto también ha motivado la reacción del presidente de la República en el sentido de poner sobre la mesa la discusión de la muerte cruzada. Unos días dicen que tienen 92, otros días dicen que tienen menos. Sacan comunicados diciendo que piden de la manera más comedida o de forma arbitraria que se haga el decreto de muerte cruzada. No se sabe mismo qué es lo que quieren, entonces nosotros tenemos que tomar siempre con calma. Lo que sí es verdad es que la Constitución determina procedimientos tanto para la Asamblea como para el Ejecutivo. Y lo que esté dentro de la Constitución hay que hacerlo y respetarlo. Si no les gusta, lastimosamente, no les gustaría entonces enmarcarse dentro del campo legal y estaría desnudando una realidad que sería todo el tema político. Y aquí no funciona de esa manera. Somos un Estado de derecho y cuando hablamos de un Estado de derecho hay que respetar las normas que nos rigen la convivencia de los ecuatorianos. ¿Estamos los ecuatorianos en el legislativo frente a un show político? El pueblo lo califica, yo no lo voy a calificar. Yo sé que así como hay asambleístas serios, responsables, que les gusta trabajar por lo que creen una convicción de servicio al país, también tenemos lamentablemente estos espectáculos bochornosos que se presentan al interno de la Asamblea. No obstante, ya un poco poniendo los argumentos que tiene la oposición dentro de este proceso de juicio político, se ha insistido mucho en la responsabilidad que tenía el presidente de la República, primero sobre la designación de Hernán Luque al frente de la EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas, por un lado, y sobre ciertas decisiones que debieron tomarse quizá cuando hubo la alerta de estas presuntas irregularidades en la firma del contrato. ¿Por qué desentenderse? ¿Por qué desmarcarse de una responsabilidad que seguramente la tiene el presidente de la República? Hay una sencilla razón, Fausto, de que las denuncias que se presentaron eran en principio por concusión, por tema
de Petroecuador, por el tema de las empresas públicas, y la Corte Constitucional miró que esas no tenían asidero y solamente dio pie para que puedan ventilarse el del peculado. Y no es que él ya esté emitiendo juicios de responsabilidad, eso lo ha dicho claramente en su dictamen la Corte Constitucional. No establecemos responsabilidades, no es nuestra competencia, ni tampoco pretendemos decir que ya hay culpable. Solamente lo que ha hecho la Corte es un dictamen de admisibilidad, es decir, el procedimiento que tiene que seguirse. Y sobre eso tiene que circunscribirse. Así es que no se puede llevar a otro escenario por tráfico de influencias, porque se puso a otras personas a establecer responsabilidades de peculado. Así es que las cosas tienen cada uno su andarivel y en el campo legal tienen que respetarse esos procedimientos y ese camino que está ahí trazado. ¿Cuál es su lectura, finalmente, asambleísta Velasco, de la posición de UNES respecto a la muerte cruzada? Inicialmente rechazaban y parece que en estos últimos días han decidido abrirse a la posibilidad, incluso prácticamente lo han retado al presidente. Esto no es de ahora, lo vienen haciendo desde hace algún tiempo atrás. Usted recordará, Fausto, que la muerte cruzada fue un reto primero que lo inició la Asamblea en el año 2022, en junio del año anterior, cuando intentó la Asamblea hacer uso de ese mecanismo constitucional, es decir, declarar anticipadamente la muerte cruzada del presidente de la República. Y cuando ya no pasa esto, entonces ahora sí viene casi después de 10 meses, casi a lo mismo, a decir nosotros ahora queremos y le invocamos, le incitamos a que el presidente tome la decisión. Hay una lectura que el pueblo la está entendiendo. Ante falta y carencia de argumentos legales, jurídicos, ¿no será que está buscándose otro mecanismo? Esa es la inquietud que nos queda y cada uno tenemos la posibilidad de establecer nuestro propio razonamiento. Asambleísta Velasco, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Importante lo que sigue ocurriendo en la Asamblea Nacional. Vemos las posiciones de los legisladores y hay un debate pues interesante para sacar algunas conclusiones, creo yo. Gracias nuevamente. A usted, Fausto, muchas gracias. Una buena noche. Gracias, el abogado Pedro Velasco, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, hablando sobre este ya tercer día de comparecencias donde existen algunas pruebas presentadas de lado y lado, tanto desde la oposición como por parte del presidente de la República. Si esto es un juicio político o un show, pues quedaría ya a consideración de los ciudadanos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.